Molt bé, doncs, bona tarda a tothom. Encarem la sessió... Ai, perdona a todos, sí que... Al ver somos auditors, pero somos auditores, ¿no? Buenas tardes a todos. Y encaramos la tarde y yo tenía una incertidumbre si ibais a acudir o no a esta sesión después de las vistas que tenemos y lo que estamos viviendo en este nuevo emplazamiento del fórum que tenemos este año, ¿no? Pero lo que está claro es que era importante y cuando diseñábamos el fórum, el título inicial era Enfocando el futuro, sostenibilidad, talento y incertidumbre. Pero dijimos, hombre, incertidumbre genera debate, no es una cosa tan habitual, entonces lo dejamos en el futuro, sostenibilidad y talento, ¿vale? Pero está claro que algo que tenemos todos es la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Y cuando preparábamos esta sesión, yo tuve una tentación de en mi casa, en la intranet, buscar en un buscador de contenido incertidumbre, ¿no? Y salieron 7.200 contenidos, ¿no? Y dices, hombre, algo... Y empezábamos por la incertidumbre de evaluación del principio de empresa en funcionamiento, que como auditores bien aplicamos, incertidumbre en el mercado, incertidumbre, ¿no? Entonces está claro que la palabra incertidumbre es una cosa que tenemos incluida. Entonces, ahora en breve os presentaremos a los ponentes que vamos a tener esta sesión de esta tarde y que va a ser un lujo. Pero antes sí que, y documentando un poco, quería yo puntualizar qué se entiende por incertidumbre, ¿no? Y decía, pues la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, ¿no? Y hay un psicólogo interesante que es Paul, que dice que entiende que hay tres tipos de incertidumbre, ¿no? Por probabilidad, dice, aquellas situaciones en las que no es posible ponderar el nivel de riesgo de una situación o decisión. Muchas variables, ocurre cuando hay muchas variables a la vez y es imposible predecir. Pues como auditores estamos acostumbrados a ver proyecciones, ¿no? Ante una inversión, de cómo crecerán las ventas, cómo no. Esto es un tipo de incertidumbre y dice que en esta es importante que no dejarse de llevar por el sesgo de optimismo, que es que pensar que solo van a pasar los escenarios positivos y no los negativos. Entonces, nos pasa igual cuando analizamos proyecciones de negocios, ¿no? Luego dice que hay una incertidumbre por ambigüedad, ¿no? Corresponde a aquellos casos en que hay dudas sobre el desarrollo o el efecto de alguna situación o decisión porque se carece de información confiable al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la información que tenemos, ¿no? Pues hay un bloque como China que no sabemos a veces si son confiables sus cifras, ¿no? Tenemos las medidas que están tomando para contener la inflación de subida de tipos, no sabemos qué efectos tendrá. Y aquí es curioso que dice que lo ideal es investigar al máximo y tratar de recabar la máxima información disponible de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, calcular el riesgo y sopesar beneficio. Y por último, hay una incertidumbre por complejidad, ¿no? Situación nueva o poco común frente a la cual no hay mucha experiencia. Incertidumbre más intensa y ya que deja al descubierto muchas vulnerabilidades. Pues la inflación que estamos viviendo pues nunca se había visto, ¿no? En unos años que tenemos. Por lo tanto, también tenemos una incertidumbre por complejidad. Y esta, al final de la sesión, desvelaremos cómo debemos afrontarla, ¿eh? Pero sí que creemos que para poder afrontarla con éxito, pues hemos pedido que nos acompañe Oriol, Antoni y Ana. Y muy brevemente comento sus currículums. Y en cuanto a Oriol, pues por simplificar lo que en la web podéis disponer, pues tenemos que actualmente desde mayo de 2021 es rector de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Una de las fábricas, no iba a decir, pero no tiene sentido, uno de los elementos que más talento genera en la sociedad y que es clave en el progreso que estamos teniendo en Cataluña, especialmente, y también con todos los programas que hacéis con gente. Y está claro que destaca como profesor de Económicos y Accounting de la UPF desde hace muchos años y además de muchos cargos, ¿no? Pero sí que de su currículum destacaría, como él comenta, es un economista que empezó su carrera en 1980, pues, por lo tanto hay un componente de mucha experiencia, especializado en Management y Financial Accounting, financiero, y durante sus años pues, ha trabajado el tema de research, investigación, con sus publicaciones, transferencia de conocimiento, sobre educación, nos está ayudando, el tema de gestión de la universitaria, ¿no? Ese punto importante. Hoy hemos tenido una sesión por la mañana donde la comisión de jóvenes del colegio se ha ido a la universidad y preguntaba qué era auditoría. Claro, han hecho una muestra de 20, pero casi nadie sabía
lo que es la auditoría, no conocían las firmas. Tenemos un problema, y lo digo delante del presidente del colegio también, que hemos trabajado esta línea, pero hay que trabajarla más, ¿no? Y luego la interacción con la sociedad es lo que destaca, además de cofundar pues, la Asociación de Contabilidad Catalana, ¿no? el ACSIT. Bueno, seguiría mucho más, pero vamos, tenemos un gran ponente. Luego, Antoni Cañete, pues, hombre, destacar que tiene una carrera dedicada a la PIMEC, ¿no? Como secretario general, como presidente ahora desde febrero del 21, pues tocando el tejido empresarial, que al final son una de las fuentes de riqueza también de nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias por asistir. Y por último, pues tenemos a Ana Gené. Ana Gené, resulta que es, pues como CEO de Savils, como todos bien conocemos, pero lo importante es comprometida con la vida social y cultural y económica de Barcelona, compagina su cargo con su cargo actual, además de miembro del comité editorial del periódico, de la junta directiva de MC Mutual, de PIMEC también participa, ¿no? Y bueno, muchos más, consejo asesor de la UPF y es patrona de la Fundación Museo Picasso. Por lo tanto, tenemos los elementos para tener esta sesión e intentar quitar incertidumbres, ¿eh? Y vamos ya a empezar. Y una de las claves del éxito de por qué va a ser un éxito esta sesión es porque entre los 4 sumamos más de 130.000 seguidores en redes sociales, ¿eh? No sé si es un dato, pero luego os invito a que miréis a ver quién gana más, quién tiene más todavía, ¿eh? Claramente. Pero bueno, eso es garantía de éxito en una sesión de incertidumbre como esta. Bueno, pues como hemos hablado de todo esto, yo sin más, la primera pregunta y que os lanzo a todos, el modelo es de preguntas y os podéis interpelar, es un poco pues para centrar el punto, ¿no? ¿Qué entendéis por gestión de la incertidumbre? Bueno, así en general, no sé. Oriol. Partiendo de las definiciones que has comentado, antes que nada, buena tarde a tothom, encantado y agradecido y muy honrado de que me hayáis invitado una vez más y como miembro del colegio, pues para mí es un gran honor poder estar hoy aquí. Partiendo de las definiciones que has dado, a partir de todo lo que has dicho, lo que diría es la incertidumbre, una de sus características es que genera mucha ansiedad. El ser humano queremos certezas y lo que has comentado, pues precisamente lo que genera son incertidumbres, por tanto, genera ansiedad y por tanto hay que gestionarlo, que es lo que intentaremos responder en la sesión de hoy. Pero un tema que quería comentar es, evidentemente ahora tenemos la sensación de que el nivel de incertidumbre es máximo, ¿sí? Pero yo os preguntaría si no creéis que en octubre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers y el mundo se iba al abismo, antes de la reunión del G20 que decidió rescatar la economía, si no creéis que el nivel entonces era mayor. O marzo de 2020, cuando nos empieza el confinamiento, no sabíamos nada de si teníamos vacunas, hay quien decía que las vacunas tardarían varios años. Bueno, mi opinión es que el nivel de incertidumbre actual es elevadísimo, pero menos de algunos momentos recientes que hemos vivido todos y todas. Y esto podría ser una opinión, pero hay un gráfico del FMI que publica periódicamente el nivel de incertidumbre y estos dos eventos que os decía, estos dos momentos, octubre 2008 y marzo 2020, en el gráfico de incertidumbre del FMI están muchísimo más alto el nivel de incertidumbre que el de ahora. Que el de ahora es uno de los momentos más altos, es verdad, de los últimos 30 años, es uno de los momentos más altos, pero hemos vivido muy recientemente otros donde había más incertidumbre. No he contestado la pregunta, pero se la paso. No sé si algún complemento, Antoni, Ana. Es como el globito de la tele. Primero de todo, buenas tardes a todas y a todos y presidente, director, agradeceros también la invitación, el poderla compartir, pero sobre todo hacer un agradecimiento y felicitación pública por el trabajo que hacéis, cómo lo hacéis y sobre todo lo que de alguna forma nos aportáis, sobre todo en el ámbito económico empresarial. Por tanto, la invitación y la posibilidad de poder hacer ese agradecimiento público pues es una oportunidad para mí importante y de la institución que represento, ¿no? Y compartir realmente este encuentro con Ana y con Oriol realmente para mí es un lujo. Dos personas que admiro y que además en este país hacen muchísimo trabajo desde los diferentes ámbitos y que es muy oportuno, sobre todo para aclarar la incertidumbre, cosa que yo
cambio, ya anticipo que tampoco voy a contestar. Por tanto, si queremos, porque si contestamos la incertidumbre, dejaríamos de alguna forma sin capacidad, de alguna forma, la sesión o la situación. Yo me voy a remontar más que ha hecho Oriol, ¿no? Séneca decía que ningún viento es favorable, lo decía Séneca, cuando realmente no sabes cuál es tu destino. Y puedes tener, ya que estamos en el mar, te puede soplar Orech, te puede soplar Tramuntana, pero si realmente no sabemos dónde vamos, pues ninguno de los vientos es favorable. Y la incertidumbre es que soplan vientos y no sabemos a qué destino nos llevan y nos generan inquietud, ¿no? Lo decía Séneca y, como muy bien decía Oriol, eso se ha repetido, se repite y se repetirá. Lo peor que hay en la incertidumbre, y yo creo que sí que es una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa, es tratar la incertidumbre o las situaciones de cambio con las recetas que hemos tratado situaciones anteriores. Y, por tanto, lo importante de la incertidumbre es tener la información de lo que pasa o lo que de alguna forma está ocurriendo y, a partir de aquí, con la información desde nuestros diferentes ámbitos, lógicamente, leer los vientos y buscar el destino en el que tenemos que ir. Y eso, en el ámbito económico y empresarial, se hace absolutamente fundamental. Fundamental. Porque si no tomamos las decisiones empresarial y económicamente, eso que llaman los economistas coste de oportunidad, nos puede hacer pues equivocar el viento y, por tanto, llegar a un destino que sea erróneo. Miren, estamos en un momento de cambio mucho más importante de lo que nosotros somos conscientes. Porque aquellas sociedades que se producen cambios, en todos los cambios que se han producido anteriormente, no somos conscientes de los cambios. Yo he tenido la suerte de estar en ámbitos, en territorios, en este caso en Asia o es igual, en los países del este, donde se habían producido unos cambios trascendentales. Y cuando yo viajaba a estos países, la gente que estaban en esos cambios no eran conscientes de los cambios que se les estaba produciendo. Y, por tanto, nosotros ahora estamos en un momento de cambio muy importante, que cuando estamos dentro del cambio tenemos una dificultad para poderlo ver, pero muchas veces tenemos una dificultad para poderlo explicar. Dentro de unos años vendrán unas personas que se llaman historiadores que nos explicarán los cambios de donde estamos, pero ciertamente están confluyendo, como han pasado en todas las incertidumbres anteriores, una serie de factores que poderlas comentar, analizar y ver es absolutamente fundamental para poder tomar decisiones y hacer de las incertidumbres no una amenaza, sino una oportunidad. Y es un momento de incertidumbre, sin duda, pero de muchísimas, muchísimas oportunidades. Bueno, intentaremos, Antoni, dar herramientas hacia el debate, ¿no? Y luego decías historiadores o economistas, que también nos gusta explicar el pasado, ¿no? Cuando ha pasado, ahora todo el mundo dice, no, ya se veía que iba a bajar la bolsa, ya se veía, ¿no? Pero siempre explicamos el pasado, o sea que historiadores y economistas. Ana, en este ámbito, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo también quisiera daros las gracias por esta invitación, decir un punto de mi currículum. Que no lo he dicho, pero lo digo. Bueno, Ana, exauditora. Exactamente, y quiero deciros que lo llevo con muchísimo orgullo. Yo es un punto que siempre lo destaco porque me ha dado unos aprendizajes muy valiosos y, además, hoy para mí es un día muy bonito porque estoy viendo caras de muchos excompañeros y excompañeras de las dos firmas en las que he estado, KPMG y Grant Thornton, que en aquel momento se llamaba Audihispana, y estoy como en casa, o sea que muy feliz y, además, por supuesto, con Oriol y con Antoni, que a los que adoro, a ambos. Bueno, yo como represento el mundo de la empresa, porque, bueno, José Antonio ha sido muy educado diciendo, todo el mundo sabe Savills. Bueno, Savills, igual no sabéis lo que es, porque además nosotros hemos cambiado de nombre recientemente. Antes nos llamábamos Aguirre Newman y Savills seguimos haciendo lo mismo, que nos compró un competidor nuestro que está en la Bolsa de Londres, y nosotros somos consultores inmobiliarios y tenemos una estructura muy parecida a la que puede ser una firma de auditoría. Y yo me voy a atrever, si me permitís, que en lugar de dar esta mirada tan bien documentada de Oriol y de Antoni, porque ellos pues tienen acceso, Antoni porque está el día a día con cantidad de empresas que le proporcionan información y Oriol, pues del mundo académico lo mismo. Yo me atreveré, pues como os decía, a bajar un poquito más al terreno y a compartir algunas experiencias de cómo he manejado yo, nuestra organización y yo personalmente situaciones de mucha incertidumbre. Yo cuando dejé auditoría y entré en esta consultora inmobiliaria, al cabo de muy poco tiempo me hicieron directora de nuestro negocio en Cataluña. Y esto fue, os voy a decir, septiembre de 2007,
que es el punto en el que arrancaron las subprimes, se secó la financiación para todo lo que era el negocio inmobiliario. Fue una crisis transversal para todos los sectores, pero lo cierto es que a mí me cogió en una situación de, sin tener demasiada experiencia, una tormenta perfecta, ¿no? Y yo de allí saqué varios aprendizajes que hoy me gustaría vertir en esta mesa. El primero de todo es lo importante que es contar con un equipo humano que sea consciente de la situación, porque la comunicación que se hace en esa organización es transparente y que se recogen opiniones de todo ese grupo humano. Lo digo porque muy a menudo en situaciones de incertidumbre, de crisis, de, como comentaba Oriol, ¿no? de esta ansiedad o este miedo que nos puede generar situaciones así, muchas veces nos replegamos y no acabamos de compartir justamente porque tampoco tenemos muy claro hacia dónde ir. Y yo creo que justamente en este momento lo que da mucha tranquilidad y lo que puede eliminar mucho esta ansiedad, este miedo, es compartir información y que haya transparencia y recabar puntos de vista de todo el mundo. Esto yo creo que es fundamental. Es curioso porque las firmas de consultoría y de auditoría estamos muy preocupados con atraer talento, retener talento, y cuando las cosas van bien estamos dispuestos a organizar fiestas maravillosas, viajes incluso, bonus, pero en los momentos complicados muy a menudo no cuidamos el talento. Y yo creo justamente que es una oportunidad, lo comentaba también Antoni, que en momentos así hay que verlos como una oportunidad, y yo creo que el momento en el que las cosas están complicadas, determinada actitud que se tenga en relación al equipo humano de una organización es justamente cuando vas a conseguir toda esta atracción y fidelización del talento y ese alineamiento de objetivos. Es un momento excelente para generar inteligencias colectivas, porque en un momento así, en el que estás en un barco que se mueve, y permitidme que también diga que yo creo que esta situación de incertidumbre, que es tan incómoda, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en ella, vamos a tener que tomar decisiones con el barco moviéndose, es justamente cuando se necesita todo el mundo. Y yo invito pues a que pensemos estrategias para ahora hacernos más fuerte como equipo humano, porque es un momento extraordinario. También en relación a la competencia, ¿no? Es muy difícil ganar cuota en tiempos de que todo va bien, porque es que nos va bien a todos. Y son mercados muy maduros habitualmente, los de la consultoría, los de la auditoría. Pero en cambio, en momentos de incertidumbre, según cómo te manejes en esa tormenta, es cuando se marca el diferencial. También pienso que hay una oportunidad muy importante. Y de la misma manera que he hecho tanto hincapié en el equipo humano, también es un gran momento para el liderazgo. Un liderazgo que, como decía, tiene que ser colectivo, tiene que recoger sensibilidades de todo el mundo, pero cuando hay una tormenta y sobre todo cuando hay un incendio, todos miramos a alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien tenga la tarjeta de CEO o no, de presidente o no, confiamos que esa persona tiene las habilidades para sacarnos de ese atolladero. Bueno, pues es un momento extraordinario también para hacer crecer nuestro liderazgo, seamos directivos o no. Y lo dejaré aquí para ir abriendo más temas. Yo creo que hemos centrado la problemática y con aportaciones muy valiosas, y ahora vamos a intentar ir por un ámbito económico y más cercano, luego un ámbito más político, porque hay incertidumbres, y luego económico, a ver si nos da tiempo. Pero, y porque estamos en un foro de auditores, también me atrevo a preguntarle, y en el ámbito económico, a Oriol, con su experiencia, y porque nos va a tocar auditar estas compañías, la valoración de empresas en tiempo de incertidumbre, el fondo de comercio. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Y ya sé que es bajar de la conversación anterior, pero yo creo que es importante ese punto de vista. Mira, para responder esta cuestión seguiría con lo que han comentado Antoni y Ana al final. Un tema que creo que sí que ha cambiado en la forma de gestionar en organizaciones es, hasta el COVID, yo diría que, por ejemplo, a nivel de auditoría y cuando se hacían estimaciones de flujos de caja para el fondo de comercio que decías, o para gestionar la tesorería de una empresa o las inversiones, normalmente lo que se hacía era un presupuesto normal, uno optimista y uno pesimista. A veces se hacía, de lo que salía, se hacía un promedio, o bien te basabas en el normal. Y en base a eso preparabas el presupuesto del año siguiente y se gestionaba la empresa. Entonces, sobre todo a partir del COVID, yo lo que he visto en las organizaciones, y lo hemos hecho en la universidad, es que no hay escenarios de probabilidad cero.
Y recordar cuando estábamos confinados, pues tanto podía ser que alguien decía, no, en diciembre ya habrá vacunas. Vale, pues ese es un tipo de escenario y bueno, habrá vacunas y que funcionen. Ese es un tipo de escenario optimista, pero también había quien decía, no, las vacunas siempre han tardado 2 o 3 años. Entonces yo he visto muchas organizaciones, y también lo hemos hecho en la universidad, que hacíamos 3 o 4 escenarios diferentes. Por ejemplo, trasladado ahora, un escenario sería pues que vuelve un COVID más mortífero, etcétera, que el señor Putin activa algún botón nuclear. Esto no tiene probabilidad cero. ¿Sí? Pero tampoco tiene probabilidad cero que el COVID poco a poco va amainando y que pasado mañana pues empiezan unas negociaciones de paz. No tiene probabilidad cero. Entonces yo lo que creo es que lo que sí ha cambiado en los últimos años es que la gestión se está haciendo no con un escenario único promedio de varios, sino con 4 escenarios diferentes, y en base a esto vas gestionando la compañía. Y aquí diría que hay soluciones de siempre que también son válidas ahora. Por ejemplo, siguiendo con lo que decía Ana, cuidar a las personas. Lo primero, cuidar el equipo. Las personas que lideran, no exteriorizar el miedo que tienes cuando ves los escenarios que pueden ocurrir. No exteriorizarlo, te lo quedas para ti porque no aportará nada que los demás vean que, en fin, la persona que está con el timón está ahí, pues, bueno, no sigo con la expresión. Y entonces, sí que funciona siempre, en cualquier momento como el actual, cuidar la liquidez. Todo aquello que pueda ser... Os pongo un ejemplo en la universidad. Hace unos días el gerente me decía, mira, hay una póliza de crédito que no la usamos desde hace años, no vale la pena que la tengamos. Y un poco lo que dije, no, tengámosla, el coste que nos supone de tenerla es muy bajo, pero nos da seguridad. Y después, siguiendo con lo que ha dicho Antoni, aprovechar oportunidades. Momentos como los actuales salen. Es muy interesante los estudios que demuestran cómo en los peores años de las crisis se crean empresas súper resistentes que luego son exitosas durante muchos años. Entonces, yendo a la valoración de empresas, pues significa hacer escenarios y los escenarios pensar que todos ellos tienen probabilidad no cero. Y aquí diría, desde el punto de vista del Fondo de Comercio, claro, desde el punto de vista de auditoría, ¿cómo puedes, con escenarios tan diversos, al final pues llegar a un valor del Fondo de Comercio? Una técnica que veo que se está utilizando es, para cada escenario, consultar a expertos. Recordad que un experto es una persona normal y corriente que está lejos de su casa. Consultar a expertos y entonces preguntar, mira, de estos 4 escenarios, ¿qué probabilidad asignas a cada uno de los 4? Y en base a personas, incluso contactándolas por LinkedIn, todo el mundo suele responder. Y en base a eso, pues lo que te han respondido expertos, en base a eso asignas probabilidades y haces la valoración de empresas y del Fondo de Comercio. Y si alguien te dice, oye, pero ¿esto dónde te lo sacas? Mira, aquí tienes la lista de personas que han respondido. Muy bien. Y además la clave del presupuesto de tesorería vuelve a estar ahí, ¿no? El mundo de las startups, pues se habla ya de que tienen que preparar presupuestos para 24 o 30 meses cuando han estado financiadas y hay gran dinero en fondos, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado el momento, ¿no? Perfecto. Antoni, siguiendo, pues claro, representas a Pimec con todo su tejido empresarial y entonces temas del ámbito económico, ¿no? ¿Cómo gestionamos la financiación en este entorno de empresas? Y siguiendo un poco más, ¿cómo gestionamos la cadena de precios, de suministros? ¿Qué estás viendo, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas más grandes de tus representados, ¿no? Pues bueno, la financiación, es que Uriol, tengo casi pocas cosas que decir, porque Uriol decía, hoy en día en el ámbito económico, sobre todo empresarial, nosotros tenemos que poner un acento, una visión o en este caso un foco sobre todo en la financiación. Para nosotros la financiación es el oxígeno y uno puede estar sin comer, pero no puede estar sin respirar. Y en momentos de cambios, de incertidumbres y lo que estamos viviendo, pues la financiación se te convierte en realmente tu verdadero oxígeno, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos estado viviendo, y se decía también anteriormente, algo que ha sido absolutamente sorprendente. Nosotros hemos parado nuestra economía. O sea, el COVID nos hizo parar nuestra economía, pararla. Y por tanto, en el momento que la paras, para las empresas es dejarlas sin oxígeno. Porque además nosotros teníamos unas inversiones
que nosotros las amortizamos cuando somos capaces de ponerlas, activarlas, pero en el momento que las paramos, resulta que nuestros pasivos siguen estando ahí y además al parar la economía lo que han hecho ha sido aumentar esos pasivos porque nos han venido los ICOs, y si eres una muy, muy grande empresa, pues el Banco Central Europeo te ha inyectado de los fondos masivos de liquidez, pero lo que hemos hecho con nuestras empresas es incrementar nuestros pasivos. Y eso, lógicamente, en un momento como la crisis que habíamos tenido, era inyectar oxígeno, absolutamente necesario. Poner en la UCI realmente las empresas, porque sin oxígeno lo que íbamos a hacer es cerrar quién produce riqueza en nuestro país, que son las empresas, y generan los puestos de trabajo. Por tanto, la liquidez es un tema absolutamente fundamental. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos ido viviendo diferentes momentums y todo y que vaya por diferentes sectores, porque no todo el mundo la ha vivido de la misma forma, nosotros hemos ido saliendo de este parón que ha producido el COVID, de unos más rápidos, otros más lentos, pero hemos salido con un pasivo muy importante en nuestras espaldas, porque se ha incrementado el que teníamos en el 2020, y además ahora tenemos un pasivo mayor. Y es verdad que se empieza a producir, o se ha producido un shock de demanda, y eso ha producido en algunos momentos pues el concepto de decir, bueno, volvemos otra vez a reactivarnos y vamos a poder hacer con esa demanda, pues lógicamente, frente al pasivo que habíamos tenido anteriormente y el que hemos acumulado. Pero claro, nos ha venido pues lo que pasa con los cambios, con las incertidumbres o con las situaciones. Nos ha venido algo que nos decían que era coyuntural, pero que no es coyuntural, porque hemos empezado a tener cuestiones y problemas de aprovisionamiento, económicamente y empresarialmente. Y hemos tenido problemas de aprovisionamiento no porque estábamos en un shock de demanda, que lo estábamos, sino que porque se han producido una serie de cambios en el mercado. Se ha producido porque las navieras de alguna forma se han concentrado y porque yo pagaba un contenedor de 20 pies en enero del año 2020, lo pagaba a $1.500 traído de Singapur y lo pagué en diciembre de este año a $14.000. Es verdad que con el shock de demanda ese precio del contenedor es absolutamente especulativo en este momento, pero lo que no volveré a pagar ese contenedor es a $1.500. Pero es que en las materias primas también podríamos entender que había también un shock, en este caso de demanda, pero lo que ha ido pasando y que nadie pone encima de la mesa y que nosotros ya comentábamos es que con las materias primas se han estado tomando decisiones geoestratégicas desde un punto de vista político. Por tanto, el tema de la materia prima, que yo podría estar hablando de que tenemos 7.400 millones de habitantes en la Tierra y eso es un problema por la generación de recursos, y podría decir que eso que podría ser un problema desde el punto de vista de los crecimientos que ha habido, el problema mayor es que en lo que llevamos de siglo hemos incrementado tres veces las clases medias, que son consumidoras, lógicamente, en este caso de materias, y por tanto ahí lo que tenemos es un problema de fondo y ponemos ahí una variable que es el suministro, donde hemos aprendido además que no podemos depender de tener según qué suministros a más de 4.000 kilómetros, porque lógicamente tenemos 20.000 coches que hemos vendido, no podemos fabricar porque no fabricamos chips o mascaretas, porque el tema de las materias primas se ha convertido en un tema importante y porque el gran discurso del siglo XXI, que ya lo decíamos en el siglo XIX, en el siglo XX, decíamos que era la energía y también el agua, recordémonos que también el agua, como la relación público-privada. Y ahora nos hemos dado cuenta que podemos hacer toda la innovación del mundo, transformación digital, inteligencia artificial, pero si hay alguien que tiene un interruptor, resulta de que todo eso se nos puede ir la luz y sabemos la importancia que significa tener, en este caso, la independencia energética. Entonces, cuando hablamos de todos estos factores que se han puesto, que tenemos encima de la mesa, con uno que nos impacta como no nos ha impactado nunca, que es el planeta, en el que nos va a hacer un inciso directo en muchas de las decisiones que tenemos que tomar, nosotros tenemos que tener muy claro de que esos cambios en los que ya estamos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que gestionar empresas y la parte económica, necesitamos una parte vital, que es la financiación. Hacer frente a todo lo que nos está significando una inflación, que es el gran problema que tenemos actualmente y en el que tendríamos que trabajar como primer objetivo, y después haciendo un análisis de cuál es la respuesta, que comentabas que a lo mejor lo tenemos que dejar para el final, pero cuál es la respuesta de cómo debemos de leer los cambios que se están produciendo en el mundo y cómo desde el punto de vista económico nosotros tenemos que hacer frente. Y los tenemos que hacer frente con algo que se está haciendo aquí, que es poner toda esta información encima de la mesa,
ver que realmente tenemos un oxígeno que no podemos perder, que es, en este caso, la financiación, como muy bien decía el profesor, y sobre todo, tener en cuenta en el que esos cambios nos tienen que hacer tomar decisiones para poder hacer que realmente no nos quedemos sin oxígeno y sobre todo podamos dar respuestas a los cambios que nos vienen. Pero daremos al final, supongo, la respuesta a cómo debemos de afrontar desde el punto de vista económico y empresarial esos cambios. Muy bien. Ana, no quería desaprovechar para, al final, el sector en el que desarrollas Savills, ahora que lo conocemos un poco más, el inmobiliario, al final es un motor también de la economía que nos da valor. ¿Qué previsiones, qué impacto prevés en tu sector? Concretamente, aprovechando que te tenemos. Gracias, ¿no? Por complementar todo lo que se ha comentado. Os hablaré del mundo de la inversión, que es eminentemente a la que nos dedicamos, también a implantar empresas en Cataluña. Y a ver, el mundo de la inversión odia la incertidumbre, esto ya lo sabemos. Y la verdad, yo aquí quisiera contaros qué preveemos, ¿no?, para los próximos meses. Va a haber probablemente una corrección de precios porque los tipos de interés, pues lógicamente nos están afectando mucho a la hora de cuánto puedes pagar por un inmueble, por un activo inmobiliario. Y es probable que haya unos meses en los que haya un desencuentro entre el precio que espera el vendedor, esto es muy clásico de los tiempos de cambios, ¿no?, y el precio que quiere comprar el comprador, ¿no? Pero tras esto, tras esta ligera corrección, nosotros creemos que va a ser ligera. Estoy hablando de grandes activos inmobiliarios, edificios de oficinas, logística, que son activos que recaban muchísima liquidez que hay en el mundo. Afortunadamente, Barcelona, a pesar de ser un mercado pequeño en número de metros cuadrados en relación a otras capitales europeas, estamos en primera división. Nosotros recabamos interés de los fondos internacionales de referencia a nivel mundial. El mercado de inversión inmobiliaria en Barcelona es eminentemente internacional. Y sí que preveemos unos meses algo más fríos, pero, insisto, creemos que después de esta pequeña corrección seguiremos recabando interés. Os voy a contar también, por poner referencia de grandes momentos de incertidumbre, me voy a retrotraer una vez más a la gran crisis anterior. En aquel momento es verdad que el mercado de inversión inmobiliaria era muy distinto al actual. Teníamos muchos perfiles inversores nacionales, que en aquel momento, además, si me permitís, con muy poca cultura financiera, estaban muy sobreendeudados y además disponiendo de barra libre de dinero abundantísimo y baratísimo, se encontraron en una situación pues, que muchísimos de ellos, pues, lógicamente, pues, tuvieron que cesar su actividad, reconvertirse de otra manera, etcétera. Y los internacionales habituales, que eran fondos alemanes, etcétera, que habían actuado en nuestro mercado, se retiraron porque consideraron que nuestro país tenía demasiado riesgo y su perfil no permitía entrar aquí. Y quiero recordar que en aquel momento en que la mayoría de los locales desaparecieron y que los internacionales se retiraron, hubo otros perfiles, lo cuento porque esto ha salido en prensa, como fue el caso de Amancio Ortega o de muchos family offices catalanes que aprovecharon esta situación de encontrarse en una situación de corrección de valores y de desaparición de competencia para hacerse con unos activos extraordinarios. Y una vez más, quiero poner esta luz, ¿no?, de tratar de, en tiempos de incertidumbre, siempre hay quien lee mejor, siempre hay quien se atreve, siempre hay quien le da una vuelta. Y me voy a la otra gran rama. Tenemos varias actividades inmobiliarias, pero la otra gran rama, diría, aparte del mundo de la inversión, sería el de implantar empresas en Cataluña. Y es verdad que muy a menudo en situaciones de crisis nadie toma la decisión de irse de donde está, aunque le sobre espacio o aunque le falte espacio, sobrevive, porque no quiere atarse a un nuevo contrato que le ate, ¿no?, firmar un nuevo contrato que le ate a un espacio inmobiliario durante unos años, pero justamente en estos momentos es cuando conseguirás un mejor contrato y que además es a largo plazo y que te puede, en un momento dado, pues ponerte en una situación muy ventajosa en cuanto las cosas salgan adelante, ¿no? Nosotros, en este sentido, también me gustaría compartir la crisis política que hubo a partir del 1 de octubre de 2017, que nosotros, imaginaros que nos dedicamos a implantar empresas en Cataluña, desayunábamos cada día con expansión, fuga de empresas.
¿no? Y del recuento de empresas. Y nosotros, pues os podéis imaginar, fue terrorífica esa etapa porque no sabíamos si habría deslocalización física de esas empresas. De entrada tú lo leías y podía parecerlo. Pero como nosotros a lo que nos dedicamos, como os digo, es a tener muy controlado el mercado para poder implantar las empresas aquí, vimos que no se estaban deslocalizando físicamente. Pero es que no solamente sucedió esto, sino que sucedió un giro en el guión que no estaba previsto, que coincidió en ese momento que muchas empresas digitales y tecnológicas que no estaban implantadas en nuestro territorio vinieron a implantarse a Barcelona. Por dinámicas suyas, pero que ellos leían que esta situación de incertidumbre política no les afectaba. Ellos venían aquí en busca de talento, en busca de una determinada estilo de vida para ofrecer a sus profesionales. Supieron leer de una manera diferente a cómo lo estábamos leyendo los locales. Entonces, insisto una vez más, ¿no? Tratemos de, en tiempos de incertidumbre, ver cómo podemos aprovechar esa situación en la que la mayoría se retira o en la que la mayoría no toma decisiones. Muy bien, pues hemos acabado el bloque económico y entramos muy rápidamente en una pregunta a los tres del bloque político, ¿no? Y es, ¿cómo valoráis la situación política en relación con la incertidumbre del momento? ¿Qué se está haciendo bien y qué debería cambiar? ¿Y los empresarios están teniendo ahora el apoyo necesario? Y ahora, porque ya sabemos lo que ha pasado en la pandemia, ¿eh? Yo os pediría, porque está siendo muy interesante, pero nos estamos alargando un poquito más para cubrir todo lo que tenemos, un poquito más de concreción, pero muy agradecido por todo lo que estáis aportando, ¿eh? No sé, ¿seguimos el orden que seguimos o empiezas tú, Antoni, Oriol? No, adelante. no tengo... Bueno, imagino lo que dirá Antoni. Ana también, pero... Entonces, simplemente ya complemento lo que creo que dirá Antoni sobre el tema del apoyo que reciben las empresas por parte de los gobiernos. Quería incidir en un punto de un estudio que hicimos hace unos años, que era mirar en aquellos países que en principio, pues en el ranking, por ejemplo, Doing Business del Banco Mundial, aquellos países donde el clima empresarial es mejor, los trámites van mejor, todo es más fácil, etcétera. El estudio era mirar durante una serie de años quién formaba parte de los consejos de ministros. Entonces, en los países donde el clima empresarial es mejor, hay más apoyo a las empresas, etcétera, hay un porcentaje muchísimo mayor de ministros, presidentas de gobierno, etcétera, que son personas que han creado una empresa, personas que han dirigido empresas, que saben lo que es pagar una nómina, etcétera. Y cuando hicimos este estudio, lo que salía en nuestro país es que prácticamente no había ministros, presidentes de gobierno, etcétera, que hubiesen trabajado en una empresa, que sepan lo que es pagar una nómina. Y entonces esto explica que muchas veces hay leyes que dicen, pero ¿cómo pueden haber hecho esta ley? Es una ley que parte de la desconfianza hacia el tejido empresarial, que no se entiende el tejido empresarial. Yo apunto un motivo y es que no hay suficientes personas que conozcan la empresa, el mundo de la empresa, que hayan creado empresas, que hayan llegado a estar en consejos de ministros. Y puede ser porque algunas se la han propuesto y no han llegado, pero yo también apuntaría que en otros países hay más tradición de personas que están en el mundo de la empresa. Al cabo de una serie de años, en los países nórdicos, por ejemplo, es muy común que una persona, cuando ya está en la etapa de madurez de su vida profesional, empresarial, etcétera, pues destina unos años a la vida pública. Y entonces eso revierte en leyes que son mejores para la población. Yo recuerdo de la época en el Parlamento, una cosa que me sorprendió mucho es que cuando se hace una ley no se evalúa el impacto económico. En teoría se dice que se ha de hacer, pero no se hace. ¿Sí? Por eso hay leyes, la de dependencia, muchas más, que luego se aprueban por unanimidad, pero luego no se implantan porque no hay el dinero para hacerlo. Nosotros, Oriol, nos ofrecemos para ser ponentes y explicarles cómo funciona el mundo económico a toda esa clase política, ¿verdad, Antoni? Adelante. Lo que no sé si seré breve, ¿eh? No, bueno. Estaba mirando si tenía agua, digo, no sé si... A ver, empecemos por el principio, ¿no? A ver, en junio del año 2020 tuve la suerte, el honor de que el Congreso de los Diputados, cuando creó la Comisión de Reconstrucción, nombraron 20 personas para poder estar en esa comisión y hacer propuestas sobre cómo debería de ser la reconstrucción en el ámbito del COVID. Y tuve el honor de ser una de esas 20 personas. Si algún día alguien se aburre puede ver la ponencia, pero os voy a decir cómo acababa mi ponencia en el Congreso de los Diputados en junio del año 2020. Yo acababa y les decía a todos
a todos los partidos políticos, gobierno y grupos, les decía que no era un eslogan lo que le iba a decir, pero yo le decía y les decía al final, cuiden y salven a los que pagan nuestros impuestos si quieren que hagamos políticas sanitarias y políticas sociales. Es muy importante tener claro el concepto de que la actividad económica en un país nos genera riqueza, nos generan puestos de trabajo y, por tanto, en esta sociedad occidental que estamos, que es una sociedad de valores y que en este caso tenemos una serie de condiciones sociales importantes, esto tiene que tener una columna vertebral que es la actividad económica. No hablo ni de trabajadores ni de empresarios, hablo de la actividad económica. Y este era un mensaje muy claro. Yo creo que lo que hemos vivido, nadie tenía un libro de instrucciones. Esto es casi como cuando tienes un hijo, nadie te ha enseñado y prácticamente tienes que decir, ¿cómo hago yo? ¿No? Bueno, pues yo creo que en un primer momento se toman unas decisiones que debemos de valorar muy positivamente, porque esto no era culpa de nadie, se tenían que tomar decisiones que era, como decía anteriormente, dar oxígeno, liquidez, se ponen los ICOs encima de la mesa y preservar talento, que es uno de los temas que casi deberíamos de profundizar de la importancia que tiene. Es que posiblemente de los temas, en mi ponencia, lo primero que hablé era de la importancia de la formación, un elemento absolutamente trascendental. El conocimiento es el que nos definirá realmente el papel que vamos a ocupar en el futuro, realmente en el marco de cambios. Pero dicho esto, y centrando el tema en la pregunta, y quedándome poca agua, ¿dónde está realmente la decisión de la Administración con el ámbito empresarial o en el ámbito económico? Pues en un principio se toman bien las medidas, pero a medida que va pasando el tiempo, lo que vamos haciendo es haciendo muchas veces populismo o preservando situaciones sin tener en cuenta qué es, como me decía mi padre cuando leía un libro, no pierdas nunca el punto del libro, no pierdas que lo importante es mantener actividad económica. Y claro, en el momento que nos obligan a mantener ocupación cuando realmente no tenemos demanda, nosotros lo que estamos haciendo es mantener con dinero público una ocupación ficticia y además no podemos adecuar, en este caso, la estructura a esta demanda. Con lo cual, estamos creando algo que posiblemente luego vamos a tener que gestionar. Y eso, de alguna forma, se convierte en un problema, sobre todo porque luego hemos tenido, como decía anteriormente, aumentado el pasivo, y estuvo muy bien el ICO primero, estuvo muy bien el ICO segundo, pero es que ahora el ICO que se están por parte de las empresas renovando, resulta de que ya nos pone en una situación que lo que hemos hecho anteriormente y de un momento puntual podría haber estado muy bien, pero las gestiones posteriores que se han ido haciendo no se ha tenido en cuenta ese concepto de la actividad económica como elemento esencial. Y los ICOs que tenemos a partir de ahora, en el momento que pides una prórroga o pides en este caso un periodo más de carencia, te ponen en insolvencia o en vigilancia. Y por tanto, lo que tenemos en realidad, por no escuchar y tener como prioridad la actividad económica por la importancia y la trascendencia que hay, es que podemos tener una parte de la economía zombie, que significa que lógicamente tenemos que estar pagando, y luego estamos tomando decisiones, como ha sido, por ejemplo, la reforma laboral, donde en vez de mirar hacia adelante, porque como vuelvo a decir, los cambios son importantes, no ponemos elementos tan importantes como la flexiseguridad, que es una de las cuestiones que poníamos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque en los cambios tenemos que adaptar la oferta y la demanda, en la formación y en las empresas. Lo demás es que nos estamos engañando y debemos generar seguridad, porque en esos cambios debemos de generar las condiciones y las oportunidades para que cambien. Entonces, les pongo simplemente dos ejemplos, porque si no podríamos estar hablando más tiempo, pero les voy a poner dos ejemplos. En Cataluña nos gastamos 4.000 millones en políticas activas y políticas pasivas. 4.000 millones. De esos 4.000 millones nos estamos gastando el 83% en políticas pasivas. Lo que yo digo es que es poner un pez, poner pescado para que la gente pueda comer. Hay que hacer y no podemos permitirnos que nadie no pueda comer. Pero cuando hablamos de que solamente dedicamos el 17% a las políticas activas, significa que nosotros pedimos que lo que debemos de hacer es no darle a la gente un plato para que coma un día. Debemos de darle una caña de pescar para que pueda comer todos los días.
Y, por tanto, estamos haciendo un determinado tipo de política que va más en lo que es hacer políticas pasivas que no políticas activas. Pero es que nos encontramos en el mercado con un 13%, prácticamente 12,9% de paro, cuando la media en Europa es el 6%, pero es que cuando os explico y os digo cuál es la situación que tenemos en el mundo productivo en este momento, el mundo empresarial o económico, en el que, por ejemplo, os pongo el ejemplo, necesitamos 11.000 instaladores eléctricos, con un convenio con el salario mínimo que se tiene dentro de lo que es el convenio hidrometalúrgico de 23.000 euros, la persona que entre en una actividad. Y necesitamos 11.000, con una tasa de paro del 12,9%, y podríamos hablar de algo que se ha hecho más popular, camareros, es igual, podríamos hablar de carpinteros, podríamos hablar de multitud de profesiones donde no estamos casando la oferta y la demanda, donde realmente las políticas y los recursos que tenemos, que son escasos, los debemos de dirigir en una dirección determinada, y no siempre las administraciones, cuando estamos explicando este tipo de situaciones, estamos dando respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que necesitar respuestas, y coincido y acabo, con las grandísimas oportunidades y cambios que se están produciendo. Miren, nosotros somos vicepresidentes de la Patronal Europea de las Pequeñas y Medianas Empresas. Y Europa ha tomado una decisión en una comisión que es la del Border Carbonic, es una decisión que se ha tomado que a partir del 2023 habrá 5 sectores, porque está aprobado que tendrán que tener en todo lo que sean sus importaciones los costes ocultos. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, esta lata hecha en Asia cuesta $1, hecha aquí cuesta $5, lo pongo como ejemplo. Traerla de Asia aquí costaba $1 más, por tanto, $2 respecto a $5, esta lata se hacía en Asia. Ahora ya no cuesta $1 traerla, puede costar $3, pero cuesta $4 respecto a $5 que cuesta aquí. En el momento que el Border Carbonic, lo que es el coste oculto de traerla, su emisión de CO2, tenga que ponerle a la importación de este producto, resulta de que va a valer $6. Por tanto, hay una oportunidad enorme para poder relocalizar, en este caso, o tener un determinado tipo de actividad. Si nosotros no tenemos en cuenta esos cambios y tenemos en cuenta que debemos de ajustar la oferta y la demanda y las oportunidades que se nos dan, vamos a perder oportunidades en este sentido importantes. Y debemos de decirle a las administraciones de que deben de ajustar toda su normativa, no en crear más impuestos, no en crear más burocracia, sino en facilitar todos estos cambios que se están produciendo, porque vuelvo al corolario primero que había dicho. Las amenazas que tenemos, que son importantes, tenemos y las debemos de convertir en oportunidades. Y esa relación del mundo económico empresarial en la administración es esa relación público-privada de discurso del siglo XXI en la que posiblemente tenemos mucho camino por trabajar. Ana, no sé si añadir algo en el ámbito político o alguna... Sí, me gustaría. Me gustaría, sin meterme en ningún jardín, pero sí que quisiera comentar que nuestra actividad está muy vinculada al mundo del urbanismo y claro, y ya sé que cuando digo urbanismo parece como muy técnico y muy de un ámbito, pero no es así. Y yo quiero aprovechar hoy para deciros que según qué decisiones urbanísticas se tomen, una ciudad, un territorio tendrá más o menos oportunidades de progreso para su sociedad. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es 22 Arroba, que lo conoceréis, es un ámbito que está en el Poblenou, se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento el año 2000, unanimidad. Todos los partidos políticos estuvieron a favor de una decisión urbanística muy transformadora, muy ambiciosa, muy pionera. ¿Qué pasa? A día de hoy, esto es, no quiero decir imposible, pero nos está dando. Nos encontramos con ayuntamientos, comunidades y estados que hay muchos más partidos, hay gobiernos de coalición y quizá falta de liderazgo, no lo sé, es todo mucho más complejo. Pero yo aquí sí quisiera poner de manifiesto que podemos estar perdiendo oportunidades. ¿Por qué digo esto? Y lo tengo tan claro, ¿no? El caso de 22 Arroba daré dos datos muy rápidos, pero en el año 2000 ese territorio representaba solamente el 4% del PIB de la ciudad. A día de hoy representa el 16% y es porque gracias a ese cambio urbanístico que una serie de manzanas que eran industriales pasaron a ser de actividades económicas eminentemente, se planearon oficinas, a día de hoy alberga
150.000 empresas que son generadoras de 15.000 puestos de trabajo, que la mayoría son intensivos en conocimiento, es decir, que tienen salarios por encima de la media. Si no se prepara esta infraestructura urbanística y luego inmobiliaria, en colaboración público-privada, porque el público tiene que poner el planeamiento y el privado tiene que apostar con dinero privado, estos puestos de trabajo no se hubiesen podido crear. Otro aspecto que también es muy preocupante, el acceso a la vivienda. Ahí también necesitamos decisiones políticas, liderazgos políticos, que quieran arreglar el problema y que atiendan a cuestiones técnicas, no a cuestiones políticas o no a que suena bien o no a que parece que arreglará el problema, porque van pasando los años y el problema no se arregla. Y esto ya no es un problema de nuestro sector, esto es un problema de toda la sociedad. O sea que muy pertinente la pregunta. Está claro que tienen campo de mejora y seguro que esperemos que al final entre todos consigamos que... Muy bien. La verdad que había un ámbito social que lo habéis respondido mucho, cómo formamos a nuestra gente, el compromiso con el talento, y como el tiempo se nos va agotando, lo voy a pasar, pero creo que implícitamente se ha dicho, ¿no? Entonces sí que quería, Oriol, y volviendo al terreno más auditoril y de auditoría, preguntarte, ¿no? ¿Hay tentación de maquillaje contable? ¿Cómo podemos hacer frente a este hecho? ¿Se va a producir? ¿No? Al final los fraudes o los problemas también impactan en nuestra reputación, aunque hacemos 80.000 informes cada año muy bien, cuando sale alguno, ¿no? Y entonces este es un punto también, Oriol, que me gustaría preguntarte. Sobre esta cuestión, ahora me viene a la cabeza un estudio que hemos publicado hace muy poco, que era ver en los últimos 40 años en qué momento se han producido más escándalos de maquillaje contable, que es la cuestión que planteabas. Y la conclusión del estudio es que durante 40 años hay un total de 10 años de los 40 donde se han producido el 85% de los escándalos de maquillajes, etc. Por tanto, en el 25% de los años de un periodo de 40 se han producido en esos 10 años el 85% de los maquillajes, escándalos, etc. Entonces, estos son casos que tienen a veces repercusiones a las firmas de auditoría. Hay muchas personas que siempre cuando salta un escándalo, ¿dónde estaba el auditor? Yo muchas veces en clase siempre recuerdo que bueno, el objetivo de la auditoría en principio no es descubrir fraudes, es verificar si las cuentas responden a la normativa contable, etc. Pero, en cualquier caso, cuando hay un escándalo, pues afecta a veces reputacionalmente a la firma de auditoría, ¿no? Entonces, dado que hay de esos 40 y 10 años donde han habido muchos escándalos, resulta que esos 10 años son los años que son los momentos de recesión o de situación económica como la de ahora, y los escándalos o los maquillajes se producen o un año y medio antes del punto clave, por ejemplo, 2008, octubre de 2008, pues un año y medio antes o un año y medio después. En esos 3 años es donde se producen los maquillajes. Esos maquillajes pueden saltar a la luz posteriormente. Entonces, la lectura de estos datos que estoy diciendo, que si alguien tiene interés, pues a través del colegio pues mandamos el estudio con toda la información, la lectura es que en momentos como los actuales, donde hay una alta probabilidad de que a consecuencia de los tipos de interés que ha salido, la posibilidad de recesión, pues habrá más tentaciones de maquillaje, pues esto significa que puede haber más probabilidad de problemas para todas aquellas firmas relacionadas con las empresas que tienen los maquillajes, y la conclusión sería pues, que en momentos como los actuales hay que extremar la precaución, porque la historia nos dice que en momentos como los actuales hay más posibilidad de que haya maquillajes, engaños, etcétera, etcétera. Muy bien, o sea que alerta, y nuestra función pues, en intentar ayudar a detectarlos pues está asegurada, y así lo haremos. Muy bien. Ana, ya llegando a los momentos finales y en un minutito, ¿cómo gestionamos la innovación tecnológica y si nos puede ayudar en estos momentos de incertidumbre? ¿Y qué herramientas crees que puede haber? Bueno, a ver, absolutamente. Es decir, esto ya es algo que debemos tener asumido, que no es una inversión y adiós, sino que tenemos que estar invirtiendo constantemente y en todo lo que hacemos. Os lo cuento de mi sector. El inmobiliario seguramente es el más artesanal de los que pueda haber, porque el proceso constructivo es prácticamente igual que como hacían las pirámides. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que la tecnología en toda la cadena de valor inmobiliaria, desde el constructivo a la gestión del inmueble, es imprescindible
imprescindible. Y ahora pues es un momento en el que nosotros estamos aprovechando todo el sector para ganar eficiencia, porque se puede eficientar muchísimo. No quiero alargarme mucho más, sino simplemente decir, es algo que no es que lo tengamos que abrazar, es que ya tenemos que estar metidos en ello y entender que es que nuestra actividad crecerá si y solo si digitalizamos y utilizamos la tecnología en nuestra actividad, sea cual sea. Que la incertidumbre no debe llevarnos ahora a recortar esas inversiones, sino más que nunca, ¿no? Y entonces, aprovechando también, Antoni, y yo te quería preguntar más qué esperas de nuestra profesión, y antes nos has agradecido, pero sobre todo de alguna certeza que nos pueda ayudar a la profesión, que tengas que comentarnos, ¿no? Y qué esperas de nuestra profesión. Bueno, la verdad es que gracias por la pregunta y por cambiar las incertezas por certezas. Estamos hablando, todo el tiempo estamos hablando de que los cambios son oportunidades, ¿no? Y, lógicamente, incertidumbres. Pero a veces somos capaces de producir, y lo decía muy bien Uriol y lo decía muy bien Ana, somos capaces de hacer cosas que si no estuviéramos en la situación en la que estamos, no se producirían. Si a mí me dicen hace 6 meses que va a haber por parte de Europa un planteamiento de cambiar la configuración de los precios de la energía, digo que es imposible. Literalmente, es imposible. Escuchar el otro día a la presidenta de la Comisión Europea hablar de que se pueden cambiar los precios y la configuración del pool eléctrico, eso que hemos aprendido todos a hablar, de la última tecnología que se incorpora marca el precio de todo lo anterior, eso era imposible, porque, entre otras cosas, como se ha dicho también anteriormente, el señor Reuter, que fue presidente de Alemania, era un consejero de Gazprom, igual que aquí pasa también en muchas cosas. Por tanto, detrás de todas estas digamos, entidades había lo que había. Bueno, pues muy bien. Ya que me preguntas una certeza y que hoy estoy en el Colegio de Censores Jurados y el trabajo que yo decía al principio que podía parecer que era protocolario, y yo creo que hoy podemos hablar de una certeza. Gracias a posiblemente la intervención que comentaba anteriormente, nosotros desde el ámbito económico y empresarial, sobre todo el ámbito de la pequeña y mediana empresa, nosotros ponemos encima de la mesa, como se ha ido hablando anteriormente, la importancia que para nosotros es la liquidez y controlar en esa liquidez la cadena de pagos, porque en el momento que la cadena de pagos se rompe, la economía es como un castillo de naipes que se nos cae. Y ya sabéis que nosotros en PIMEC tenemos batallas que duran, ya llevamos un par de batallas, guerras que duran un poco más, pero tenemos cruzadas. Y hay una cruzada que tenemos que es la de la morosidad, pero no solo la morosidad, sino la morrosidad, porque este es un país de morrosidad. Bueno, pues aquí se convierte el colegio, se convierte vuestra profesión en un elemento fundamental. Yo vengo explicando muchas veces que España inventó el helicóptero, inventó el submarino, he incluido la fregona, pero inventó también el confirming. Inventó el confirming porque es un invento que tenemos. Y sabéis, como decía también el profesor Uriol, que de alguna forma aquí lo que hacen los auditores pues es dar fe de que se cumple de alguna forma la normativa, pero somos latinos y hacemos inventos, submarinos, fregonas y confirmings. Muy bien, una de las cuestiones que pusimos encima de la mesa, delante de una denuncia que no fue menor, es el hecho de que, como yo os hablaba de que se habían tomado decisiones para dar liquidez a las empresas, el Banco Central Europeo puso una decisión muy importante que fue la compra masiva de activos financieros para las muy grandes empresas. Entonces nosotros aglutinamos las deudas de las pymes, le envié una carta a la señora Lagarde diciéndole de que era un invento fantástico porque era dar respiración y liquidez y por tanto que le proponía el que también se utilizara el mecanismo. Y me dijo la señora Lagarde que era un mecanismo que había relajado los sistemas financieros y bancarios de todos los países de la Unión Europea, pero que al inyectar liquidez a las muy grandes empresas, resulta de que lo que había es que estas, por su efecto tractor, lo traspasaban de alguna forma a las pymes. Le agradecí a la señora Lagarde su respuesta, me fui a la CNMV, cogí los datos porque la transparencia es un elemento de los que sois embajadores y es fundamental, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y vi la liquidez que había el 2019 de las empresas cotizadas, 15%, año no COVID. Me voy al año 2020 y veo cuál es la liquidez que tienen las empresas cotizadas, 30%. El mecanismo está funcionando perfectamente. Por eso los ICOs los pedimos las pymes y las grandes no tuvieron que acceder tanto. Pero miro cómo estaban cobrando y cómo estaban pagando en el año 2019, cobraban a 61 días y pagaban a 193. Y digo, la señora Lagarde dice que con esta liquidez ahora vas a ver tú cómo han mejorado. Pues cobraban a 61 días y pasaron a 200. Habían aumentado 7 días.
Pero no solamente esta no es la sorpresa. La sorpresa es que cuando tú mirabas cuál es el volumen que había de facturas por encima de los 60 días que marca Europa y marca España, resulta de que había 82.000 millones de euros. Repito, 82.000 millones de euros, más que todo lo que llevamos escribiendo del Next Generation, que son 74.000 millones. Y les dije a los diputados, les doy un botón rojo que si lo apretan, inyectan 82.000 millones de liquidez al sistema. Ya que estamos en un momento de cambio de incertezas y decisiones, en todo lo que Europa está imponiendo, se puso en marcha y se exigió que en este país se tuviera que tener dinero público, en este caso cuando realmente se estuviera cumpliendo con los plazos de pago. Y a partir de ahí salió una ley, Cree y Crece, en la que creo que habréis seguido, o muchos de vosotros conoceréis, en la que hemos tenido una de esas cruzadas sobre la morosidad. Al principio la proposición de ley es como todas las que se hacen, porque como las pymes no estamos en el puente de mando, donde se están haciendo las propuestas, que es la interlocución, en este caso de defensa de intereses económicos, al principio salió con trampa. Hicimos toda una cruzada en el que se tenía que hacer una ley en el que la que cobre dinero público debería de estar pagando bien, y el jueves de la semana pasada, en el último pleno que se hizo del Congreso antes de vacaciones, se aprobaba la ley Crea y Crece, donde hemos introducido cambios absolutamente trascendentales y donde vosotros sois protagonistas, y yo hacía el agradecimiento porque he trabajado muy directamente con vuestro colegio, con vuestro presidente y con vuestro director, porque nosotros en esta ley que se aprobó la semana pasada le hemos dado la vuelta como un calcetín. Y vais a ver que a partir de ahora, con una cierta certeza, hemos producido un cambio como una oportunidad, porque todas las empresas de este país, de más de 50 trabajadores, con lo cual hemos empezado a legislar pensando en los pequeños para hacer grande nuestro país, porque no podemos hacer las mismas leyes para todos, todas las empresas de más de 50 trabajadores que tengan que tener una subvención necesitan un documento ad hoc hecho por un censor jurado que pueda comprobar que esa empresa está pagando correctamente, y hemos quitado de que se pueda hacer trampas a través de los confirmings y cualquier otro tipo de modelo de cambio. Por tanto, aquí sois protagonistas, por lo tanto hoy os informo de que os viene mucho trabajo y que sois absolutamente trascendentes para hacer que no se rompan las cadenas de pagos y para que deis fe de que realmente se cumple la normativa. Con el dinero público, porque nos jugamos muchísimos puestos de trabajo y, como decía antes, los que crean riqueza. También hemos hecho una cosa que no es menor, y es que el contratista principal pueda pagar al subcontratista. Y esto, que puede parecer una tontería, estaba pasando, y ahora lo hemos conseguido para contratos mayores. Ya nos incide tan directamente, pero para nosotros lo que hacéis, la transparencia, la verificación de esa realidad y el cumplimiento de la norma sin trampas, porque yo digo que esto va de Holloway, siempre es trato o truco. Nosotros siempre estamos por el trato, pero nos encontramos los trucos, y vosotros nos debéis de ayudar a quitar los trucos. Gracias, vamos a seguir trabajando conjuntamente y somos fundamentales. Sin vosotros no haremos algo importante, que es la transparencia, hacer cumplir la legislación y, sobre todo, trabajar con tratos, nunca con trucos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ahora no nos queda más. Lo podíamos dejar aquí, pero no hay una pregunta final, Y sabéis que nos queda ahora ponerlo en valor y facturarlo adecuadamente, como buenos profesionales. Entonces, la pregunta final, porque ya nos vamos de tiempo. Barato, ya lo he dicho cuando he llegado, Vamos a hacer un acuerdo barato, Bueno, pregunta final, y empiezo por Ana. ¿Cuándo y cómo saldremos de este periodo? O, es una pregunta binaria, o es un tema perenne y sistemático que hemos de convivir con él. Y aprovecho y te pido 140 caracteres de la receta para gestionar la incerteza. Vale, primera pregunta. Yo creo que nos tendremos que acostumbrar con el barco que se mueve siempre. Pues saldremos de una, entraremos en otra y esto va a ser así. Por eso invitaba a acostumbrémonos, y esta incomodidad, pues transformémosla en otra cosa. Y el tuit, ¿no? Estos 140 caracteres, 140 caracteres. Bueno, yo creo que ha salido todo. Entre los tres lo hemos ido diciendo, ¿no? Es gestión emocional, de entender que esto es incómodo y que tenemos que afrontarlo. Es humildad, diría yo, para poder hacer esta corrección de las estrategias, saber leer lo que hay e ir corrigiendo. Estrategias a corto y a largo, y la de largo saber que va a haber 1000 versiones. Gestión de equipos, aprovechar para crecer en liderazgo. Ya sé que me estoy pasando los 140, pero yo no quiero dejar de decir que creo que es un gran momento para no nos repleguemos en las 4 paredes de nuestra organización. Tenemos que salir
tenemos que salir, tenemos que entrevistarnos con otros directivos, otros empresarios, ir a encontrarnos con gente de nuestro sector, de fuera de nuestro sector, de fuera del mundo económico y empresarial, ser súper porosos, tratar de aportar y de que te aporten y aprovechar algo que tiene Cataluña, que es maravilloso, que es un tejido asociativo riquísimo en todos los ámbitos, social, cultural, económico, y estar ahí para luego, tras habernos nutrido de todo esto y también tratar de nutrir, esto siempre tiene que ser en la doble dirección, volver a nuestra organización y aportar. Muy bien. Antoni, se ha quedado para siempre, es prudente y 140 caracteres. Voy a dar menos de 140, pero lo he dicho al principio y digo al final, todo lo que hemos estado hablando, del cambio que se está produciendo en suministros, materia prima, energía, el tema de que se ha acabado de hacer políticas monetarias para poder salir de la crisis porque nos ha aumentado la deuda y, por tanto, para mantener los intereses cero, la política monetaria para las crisis va bien, pero ahora es insostenible y, por tanto, inflación arriba y, por tanto, intereses. Todo lo que estamos hablando tiene una respuesta de menos de 140 caracteres. Y me gustaría que si hoy hemos podido estar aquí y puedo transmitir una de las estrategias más importantes para afrontar la situación que estamos y del cambio, pasa por una palabra que es sostenibilidad de los recursos. Nosotros tenemos, no sé si estamos en un cambio de era o una era del cambio, no lo sé. Pero como vamos a tener que afrontar la situación que estamos, pasa como columna vertebral en trabajar la sostenibilidad y en este caso la competitividad, pero sobre todo la sostenibilidad que pasa por cómo vamos a gestionar realmente la productividad, en este caso de los recursos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema y es que no podemos ir al degrowth, que es lo que dicen los antisistemas, porque el COVID nos ha parado y sabemos lo que es el degrowth, y no podemos ir tampoco al market, porque estábamos anteriormente, porque es que no da más de sí. Europa ha hecho una apuesta y creo que la debemos de hacer, que es el post-growth, que es el post-crecimiento, y eso se basa en la sostenibilidad y no solamente en este caso de lo que es la sostenibilidad en el ámbito laboral, sino también de los recursos. Muy bien. Oriol, para cerrar y pidiéndote disculpas que te hemos robado algún tiempo de tu agenda. Adelante. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo saldremos? ¿Cuándo saldremos del periodo o es perenne y nunca vamos a salir? A ver, yo lo que creo que cada vez estamos en una situación más compleja. Pero para mí salimos de una crisis mucho peor que es la de 2008 y hemos salido de una crisis mucho peor, de una situación mucho peor que es la de 2020 con el COVID. Y una muestra es el nivel de paro. Ahora tenemos un nivel de paro más bajo que el que teníamos en 2019. Por tanto, hemos salido de situaciones mucho peores que la actual. Lo que sí diría es que cada vez es todo más complejo. ¿Sí? Y a lo mejor para vender lo mismo has de hacer 28 cosas. Tengo un familiar que es empresario y él cada año en su sector tenía que ir una vez a Sudamérica para hacer un determinado nivel de ventas. Y ahora de ir 8 o 9 veces para vender un poquitín más. ¿Sí? Bueno, esta es la respuesta un poco abstracta de la primera pregunta. La segunda es el tuit. El tuit he apuntado 5 palabras o 5 expresiones. La primera, cuidar a las personas. La segunda, flexibilidad ante escenarios tan inciertos. La tercera, prevención. El riesgo existe, la prevención también. La cuarta, aprovechar oportunidades. Ha salido en todos, tanto Antoni como Ana. Y la quinta, una virtualidad que hay en las crisis que hemos ido superando. Una virtualidad es que cada vez salimos de las crisis, y hablo de la de 2008, la de 2020 con el COVID, con una Europa más fuerte. Y por tanto parece que cada vez que tenemos una situación muy complicada, Europa, que casi siempre es la que nos salva, suerte de Europa, ¿qué haríamos sin Europa? Salimos con una Europa más fuerte. Por tanto, la quinta palabra, Europa. Muchas gracias. Muy bien. Pues no me queda más que cerrar la sesión, agradeceros a todos. Teníamos dudas si estarían atentos, no se ha dormido nadie. Y yo creo que empezaba dándoos la definición de incertidumbre por ambigüedad, por complejidad, y nos faltaba cuál es la solución. Y la solución es importante mantener la calma ante todo, tomar distancia emocional, y es muy apropiado verlo todo esto en perspectiva porque tendremos una mejor Europa, porque conseguiremos más sostenibilidad y porque conseguiremos hacer mejores organizaciones. Por lo tanto, muchas gracias y nos vamos al café de esta sesión que espero haya sido de vuestro total interés. Gracias.